Bueno, buenas Sí, tardes. Nosotros, somos, Luis Gerardo García Bernal. Me acompaña mi compañera Ashley y mi compañera Daphne. En en esta actividad vamos a presentar, si nos podemos ir a la portada, el caso práctico de regímenes especiales, tributación de regímenes especiales, es la unidad de aprendizaje. Y vamos aquí a hacer un tutorial de tres casos prácticos que nos pone la actividad. Como dice en la pestaña de instrucciones, tenemos que hacer un tutorial en video para calcular el ISR de los siguientes regímenes. Cada uno de nosotros va a hacer un régimen. Yo voy a empezar con el primero, que sería el de sociedades cooperativas de producción. Me voy a ir a la pestaña de ahí para explicarles cómo es que se calcula el impuesto de esta, de esta, de esta, de este problema. Pues como dicen las instrucciones aquí, planteamiento del problema, sociedad cooperativa de producción, la cual está integrada por 5 socios. Aquí en el primer recuadro tenemos la utilidad obtenida, que es de varios años, del 2020, 2021 y 2022. Aquí, pues cabe recalcar que de acuerdo al artículo 194 de la ley del impuesto sobre la renta, esto significa que la cooperativa puede posponer el pago del ISR. En otras palabras, aunque haya generado utilidad en el ejercicio, no está obligado a pagar inmediatamente el impuesto sobre esta utilidad. La ley, pues, es muy clara, dice que puede posponer el pago de ISR aunque haya generado utilidad en el ejercicio. Entonces, pues más que nada para que el pago del impuesto no le sea tan grande a la cooperativa, a la sociedad. En el segundo recuadro, como podemos ver, está el año, el número de socios que le integran, persona física uno, persona física 2, y cuánto trabajaron, cuánto de trabajo aportaron cada persona. Aquí tenemos que recalcar que en el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, dice que los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado. ¿Esto qué quiere decir? Que en las sociedades cooperativas las utilidades se reparten según el trabajo y aportación de cada socio, no por el capital que aportaron. A diferencia de muchas otras sociedades, aquí en una cooperativa es dependiendo a lo que trabajan y no de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que acuerdan patrones y trabajadores. Aquí en el primer recuadro igual es importante aclarar que a pesar de que dice que pueden, de alguna manera quedan, pueden posponer el pago del ISR, esto significa que la cooperativa tampoco tiene que hacer pagos mensuales provisionales. A pesar de que dice que no tiene que hacer pagos mensuales provisionales, en la práctica sí se tiene que hacer una declaración mensual, pero esas declaraciones quedan en cero y ya se hace todo el cálculo en la declaración anual. Bueno, entonces ya continuando con el caso, pues, con el caso práctico, los datos importantes dicen que las utilidades del 2020 se distribuyeron en marzo del 2021, las del 2021 en 2022 y las de 2022 en 2023. Esto quiere decir que así como se generaron las utilidades, así se fueron pagando. No retuvieron las utilidades por 1, 2, 3 años, etcétera, sino que conforme se fueron generando en el año, se fueron repartiendo al siguiente año. Bueno, el objetivo de la actividad, pues, es determinar el ISR diferido y las fechas en cuando deban de enterarse y determinar la cuenta de utilidad gravable. Lo primero que vamos a hacer, pues, es determinar el ISR de cada año. Este, Vamos a hacerlo uno por uno, ¿sí? Entonces, primero aquí tenemos la utilidad distribuida, que es la que aparece en, en el año 2020. Recuerden que hay que recordar que estas cantidades aparecen de hacer las operaciones proporcionales de lo que aportó cada trabajador en el año 2020. Como pueden ver, aquí ya se hizo la división y en el total aparece la cantidad que fue la utilidad obtenida en el año 2020. Ahora,
Esto es simplemente hacer el cálculo del impuesto. Como son personas físicas, este, el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta ya aplica tarifas para las personas físicas. El artículo 152, pues básicamente explica cómo las personas físicas calculan su impuesto anual y se deben utilizar las tarifas del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, que son las tablas que tengo en la pestaña de tarifas. Esas tarifas se deben de aplicar. ¿Por qué se aplican las tarifas del 2020, 2021 y 2022? Hay que recordar que conforme al código sexto del, al artículo sexto del Código Fiscal, los impuestos deben calcularse con las leyes y tarifas vigentes en el momento que se genera el ingreso. Si un ingreso se obtuvo en 2025, el ISR se determina con las tarifas aplicables en 2025, aunque la declaración se presente en 2026, 2027, se deben de usar las leyes y tarifas vigentes del año en que se obtuvo ese ingreso. Aquí lo dice. Entonces, utilizando las tarifas del 2020, aplicamos el límite inferior. Es un cálculo muy básico. La utilidad que tuvo la persona física en el año 2020 se le aplica el límite inferior, que es esta cantidad, y tenemos como resultado el excedente. A ese excedente se multiplica el porcentaje sobre el excedente de esa utilidad y tenemos el impuesto marginal. Y al impuesto marginal solamente se le suma la cuota fija, obteniendo así el ISR del periodo para el año 2020. Este cálculo se va a hacer para las 5 personas físicas que tenemos aquí y también se va a hacer tanto para el año 2021 y el 2022. Es un cálculo muy sencillo, la ley ya lo marca ahí, por año y por persona física. Ya una vez teniendo los cálculos hechos para la determinación del ISR para cada ejercicio, pasamos a hacer el resumen, enterar esto que es. Entonces, ya teniendo los cálculos, dice el ISR del ejercicio 2020 son 26,000, que fue lo que obtuvimos como resultado en el ISR del periodo 2020, 48,000 en el periodo 2021 y 62,030.11 en el año 2022. Nos da un total de 137,754.99. Ahora, ¿cuándo se tienen que enterar? Para el ISR del ejercicio 2020 debe ser a más tardar el 17 de abril, el ISR del ejercicio 2021 el 17 de mayo y el ISR del ejercicio 2022 el 17 de julio del 2023, del año siguiente. Porque todo esto se fundamenta en el artículo 194, fracción 1, párrafo sexto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que cuando una sociedad reporte utilidades, el ISR correspondiente se debe de pagar a más tardar el día 17 del mes siguiente y se podrá acreditar en la declaración anual para no pagarse nuevamente. Entonces, según la ley, se debe de pagar a más tardar el día 17, como aquí lo tenemos, para evitarnos de alguna llamada de atención por parte del SAT. Ahora, por último paso, tenemos que determinar la cuenta de utilidad gravable. Aquí, como se mencionaba al principio, las utilidades están libres de reservas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y aquí la utilidad gravable del 2020 fue de 368,662, como dice en el recuadro de al principio, fue la utilidad obtenida en 2020. Entonces, no hubo disminuciones y pues obviamente la fórmula pues es el saldo que tenemos. Ahora, como se comentó al principio, así como se fue generando la utilidad, así se distribuyó. En este caso no hay actualizaciones debido a inflación. Igual el artículo 194 dice que las utilidades deben de actualizarse por inflación desde la última actualización y hasta que las utilidades sean distribuidas. En este caso, como les comento, compañeras,
pues no hay inflación, no hay actualización, perdón, debido a que las utilidades fueron repartidas casi en el mismo periodo en que se generaron. Si estas utilidades se hubieran repartido 2, 3, 4 años después, sí tendría la cooperativa tener que hacer una actualización debido a la inflación para que sea de acuerdo a las cantidades del año actual. Entonces, regresando a esta tabla, el saldo en 2020 pues es de 368,662. Se le resta, se le resta la utilidad distribuida, que fueron esos mismos 368,000 pesos, nos queda en ceros. Después se le agrega la utilidad gravable de 2021, se le resta la utilidad distribuida, que es esa misma cantidad, quedamos en ceros, se le añade la utilidad gravable de 2022 y se le vuelve a restar porque se distribuyó esa misma utilidad, quedando así la utilidad gravable en ceros. Se podría decir que quedó limpios nuestros saldos, y de esta manera es como se calcula este primer caso práctico que nos pide determinar el ISR diferido, que fueron los primeros tres pasos, y determinar la cuenta de utilidad gravable, que fue el paso número 5. Con esto se concluye pues, el cálculo de esta actividad. Paso con mi siguiente compañera para que explique el siguiente caso. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ashley Centeno y siguiendo con estos tres, em, estos tres procedimientos, a mí me va a tocar el de reciclos de persona moral. Eh, para este ejemplo, hice un problema que dice así: Panadería Esperanza SADCB tributa bajo el régimen de reciclo de personas morales, así que vamos a determinar sus pagos provisionales de enero y diciembre de 2023. Esto tiene un fundamento legal que está en el artículo 206 de la ley del ISR, donde señala que pueden tributar en este régimen las personas morales cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan los 35 millones de pesos. Su objetivo es simplificar el pago del ISR mediante un esquema de flujo de efectivo considerando únicamente los ingresos. Em, Como pueden ver aquí, tenemos algunos conceptos como ingresos a crédito, ingresos de contado, ingresos acumulables del periodo anterior, adquisiciones de mercancías, etcétera. Eh, para estos, tomé cuatro conceptos que me parecieron relevantes de explicar. Uno de ellos es el ingreso a crédito, que es básicamente las ventas o servicios cobrados posteriormente y en reciclo solo se acumulan cuando son efectivamente cobrados. Esto bajo la ley del ISR en el artículo 207 y 211. También otra cuenta es la de ingresos acumulables de los periodos anteriores. Este es básicamente los ingresos ya considerados pagados provisionales anteriores del ejercicio. Su fundamento es la ley del ISR en el artículo 212. Y también tenemos los pagos provisionales realizados con anterioridad. Este básicamente es el ISR ya pagado en meses anteriores y acreditable contra el pago actual. Y lo tenemos en la ley del ISR en el artículo 212. Y por último, tenemos la pérdida fiscal histórica de 2022, que es básicamente la pérdida del ejercicio de ejercicios anteriores que pueden disminuirse de utilidades fiscales futuras. Esto con fundamento en la ley del ISR, artículo 57. Ahora vamos con las inversiones. Básicamente en este problema, las inversiones es un horno industrial y una amasadora. Este primer paso lo voy a dejar para el último, porque primero tenemos que checar la determinación de las deducciones de inversiones y la determinación de deducciones autorizadas, ya que algunos de estos datos nos los piden en el primer paso. Y también la actualización de pérdida fiscal. En esta es muy sencillo, ya que nada más
tenemos que tomar el INPC que nos aparece en esta tablita de acá. Aquí básicamente nos la da por cada año y por cada mes. Esta mm, básicamente nos ayuda a actualizar cantidades fiscales por efectos de inflación, evitando que pierdan valor con el tiempo. Aquí, como pueden ver, ya las tengo resueltas y son estas. Aquí también se las señalé con estos recuadros. Mm, Y bueno, empezamos con el paso 2, que es la determinación de deducciones de inversiones. Aquí tenemos el MOI, después se multiplica por el porcentaje y el resultado es este de aquí y lo tenemos que dividir entre 12 porque es los meses que tiene el año. Y esto es básicamente lo que nos va a dar ya aplicando los INPC que les había comentado hace un momento. Y la base legal de esto está en el artículo 31, que dice que las deducciones se calculan aplicando un porcentaje anual al monto original de la inversión. El porcentaje depende del tipo del bien según la ley del ISR. En este caso fue 25% para ambas. Y en el paso 3 tenemos la determinación de deducciones autorizadas, que tenemos aquí la adquisición de mercancías pagadas sin IVA, gastos netos de descuentos pagados y las inversiones, que fue básicamente lo que obtuvimos de la parte de acá. A ver, esperen. Mm, esto, este resultado que está aquí en el paso 3 lo tenemos acá arriba. Por eso les mencionaba que era importante primero realizar estos pasos para poder calcular esto. Entonces, básicamente, a los ingresos acumulables los sumamos, nos da esto y posteriormente tenemos que sumar también las deducciones autorizadas. Ya después tenemos que, ay, permítanme, creo que le moví allá. Tenemos que restarle a esas deducciones autorizadas el PTU pagado en el ejercicio, las pérdidas fiscales autorizadas y nos da este resultado para enero y diciembre. Posteriormente se multiplica por la tasa del ISR que para ambas es del 30%, que básicamente se aplica para personas morales en el régimen de reciclo. Em, Se multiplica, nos da el ISR causado y después le restamos los pagos provisionales, el ISR retenido por los bancos y nos da el pago provisional del ISR, que es este de aquí. Con eso doy por concluido el régimen de personas morales y dejo que mi compañera Dafne continúe con el caso de fideicomisos. Sí, bueno, para este tercer caso vamos a hablar sobre el régimen especial de fideicomisos inmobiliarios. Básicamente este se basa en el artículo 187 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde nos dice que este sirve para fomentar la inversión inmobiliaria en el país y el tratamiento fiscal que se le da está de acuerdo en el artículo 188 de esta misma ley. Aquí tenemos los datos principales para este ejemplo del ejercicio, donde tenemos los ingresos acumulables, las pérdidas fiscales del ejercicio 2024, la PTU pagada en 2024, deducciones autorizadas y el número de certificados emitidos. Lo primero que vamos a hacer es, ¿puedes bajar un poco? En el paso número 1, tenemos los ingresos acumulables a los cuales se le va a restar las deducciones autorizadas y las PTU pagadas en el ejercicio. Esto nos va a dar la utilidad fiscal del ejercicio, que es de 32,050,000 pesos. Ahora, para las pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas, vamos a hacer el cálculo con los valores de abajo. Tenemos la pérdida fiscal que tenemos en los datos iniciales, que es de 1,200,000 pesos. Y para los factores de actualización, según, ¿puedes bajar un poco más?
Vamos a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde nos dice aquí, esto se basa en el artículo 17, fragmento A del Código Fiscal de la Federación. Y aquí tenemos nuestra tabla que nos dice que para el factor de actualización se va a utilizar el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de la enajenación entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de la adquisición, que nos va a dar el factor de actualización. Vamos a basarnos en la tabla que se publica de los índices nacionales de precios al consumidor según el INEGI, o a veces las pasan en el Banjico, para poder determinar los factores, que es donde vamos a hacer la división del de diciembre del 2024 entre el de julio de 2024, ya que nuestro cálculo es para el año de 2025, donde vemos abajo que se calcula el de junio del 2025 entre el diciembre de 2024. Ya con estos datos nos dice que con la pérdida fiscal que tenemos en los datos iniciales, la vamos a multiplicar por el factor de actualización número 1, y este nos va a dar la pérdida fiscal de 2024 actualizada a diciembre de 2024, que multiplicada por el segundo factor de actualización nos da la pérdida fiscal de 2024 actualizada a junio de 2025. Y este dato es el que vamos a poner en nuestro primer cálculo de arriba, que es en la pérdida fiscal pendiente de disminuir, que ya está actualizada. Así que ya que tenemos este dato a la utilidad fiscal del ejercicio, menos las pérdidas fiscales que se actualizaron, nos va a dar el resultado. ¿Le subes un poco, por favor? Nos va a dar el resultado más abajito. Ahí estás. El resultado fiscal. Y este resultado fiscal se va a dividir entre el número de certificados emitidos, que en este caso son 100. Y el resultado que nos dé es el resultado fiscal por cada certificado acumulable. En este caso son 308.111.60. Según el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a las personas morales se les aplica una tasa del 30%, que multiplicada por el resultado fiscal de cada certificado nos da el ISR que la fiduciaria debe retener al tenedor del certificado. En este caso son 92.433.48. Entonces, este régimen especial y estos artículos de esta ley nos permiten obtener el cálculo para determinar el ISR que debe dar cada tenedor de los certificados emitidos. Y esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que haya sido de su agrado y puedan comprender mejor al realizar y al ver ejercicios de este tipo.